No somos parte de la mafia, ni de la mafia del narcotráfico, ni de la mafia de la policía de la provincia, ni de la mafia dentro de un sector sindical, porque no quiero generalizar. Hay mucha gente y dirigentes sindicales que hacen bien su trabajo, pero hay un sector que no, está claro. La gobernadora Vidal había denunciado a este grupo, que nos habían paralizado 3 obras, pero desde hace 20 años se sabía que este grupo vinculado a la UOCRA, seccional Bahía Blanca, tenía una acción de extorsión, de aprete, de corrupción. Después se encontró droga, cocaína, plantas de marihuana, más de 5 millones de pesos y más de 110.000 dólares se encontraron en las casas. ¿Abrió? Tócalo. ¡Oh, qué hermoso, qué hermoso! ¡Bien, bien, bien! ¡Chorro, corrupto! ¡Qué lindo, qué lindo! Y vas a una senda, papá. ¡Chorro, chorro! ¡Mirá cómo te lleva! Sin protección, con salarios bajos, en negro, que están las denuncias en el Ministerio de Trabajo realizadas por esta comisión, que permanentemente hacemos esta denuncia. Estamos diciendo, acá hay un interés, porque justo esto tratan de desestabilizar este avance que viene haciendo. Bueno, lo tenían Humberto Monteros, el sindicalista detenido hoy, hablando cuando estaba en libertad y en su cargo. Algunas cosas que no trascendieron o que trascendieron poquito en el medio de la vorágine de lo que se fue conociendo hoy. Hasta el año 2001, 2002, Monteros cobraba un plan trabajar. ¿Sí? Durante mucho tiempo figuró como empleado de la UOCRA. La última vez que tuvo un trabajo privado fue en el 2001. 2002, 2003 cobró un plan trabajar y desde entonces era empleado de la UOCRA. Sin embargo, a este señor, hoy en su casa de Montehermoso, lo encontraron con 500.000 pesos y 100.000 dólares, además de cocaína, alguna planta de marihuana para uso recreativo y unas armas que nunca faltan en la casa de estos muchachos. Vean justamente cómo se lo llevaban hoy a Humberto Monteros y enseguida les vamos a dar un poquito más de detalles, porque nosotros hemos seguido de cerca la cuestión de la UOCRA, cómo la UOCRA, incluso autonomizándose de la dirección central, las seccionales de la UOCRA se disputaban a tiros. Y uno dice, bueno, tan enfáticos eran en la discusión de ideas para defender a los trabajadores. No, era plata, por eso se disputaban a los tiros. Vean cómo se lo llevaron. Sí. ¿Abrió? Tócalo. Con el chaleco y el casco antibalas, aquí lo estoy trasladando. ¡No, qué hermoso, qué hermoso! ¡Bien, bien, bien! ¡Chorro, corrupto! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué hermoso! Nosotros vamos a estar en la playa en un rato. Vos te vas a una celda. Te vas a una celda, papá. Chorro, chorro, mirá cómo te lleva. Abrime el baúl, aguanta un cachito, abrime el baúl que te cargamos. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Yo estuve presente, qué lindo. Que lo va a trasladar aquí a Humberto Monteros. Mirame, 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 chorro, mirame. Esa sonrisita, ¿sabés cómo se te va a borrar en la cárcel? Te espera la de Gran Hermano allá en Ezeiza con todos los otros. ¡Qué lindo! Nosotros nos vamos a la playa ahora. No, vamos. Te vas a una celda. ¡Chorro! Por si ustedes no conocen, Montehermoso es un balneario que queda bastante cerca de Bahía Blanca y de hecho es un lugar donde suelen tener casas de fin de semana la gente que vive en Bahía Blanca y le da la guita para tener una casa ahí. Parece que Monteros era uno de ellos.
A ver, a diferencia de lo que pasa con Marcelo Balcedo ahora deberá demostrar si la plata que le encontraron era plata de cuando que él puede justificar como empresario, porque antes de llegar a ser sindicalista fue empresario, era director de un diario, tenía radios. En el caso de Montero no puede justificar nada, porque siempre fue sindicalista de la UOCRA. Ya era el segundo mandato que tenía ya en la filial Bahía Blanca de la UOCRA. En el primer mandato, allá por el año 2003, había ganado por apenas 4 votos. En el segundo mandato, 4 años después, había ganado por unos votos más. Fue era tal el nivel de impunidad que tenían que empezó su decadencia cuando la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que en la UOCRA de Bahía Blanca, igual que en la UOCRA de La Plata, con el Pata Madina, del cual ya hemos hablado tanto, que las comparaciones son obvias, se dijo que en la UOCRA de Bahía Blanca había una mafia parecida a la del Pata Medina, esto es, que les cobraba una coima en negro a los empresarios que querían construir algo en Bahía Blanca, sin discriminar si era obra pública u obra privada, si era una casita o era un departamento. Eso sí lo tenían tarifado. 400.000 mangos contó hoy el fiscal general de Bahía Blanca, le cobraron a unos empresarios que tenían la concesión para construir una turbina de la central Piedrabuena, ahí en la zona de Bahía Blanca, pero en cambio, si le tenían alguien estaba haciéndose una casita o un departamento de 2 o 3 pisos, le cobraban 4 lucas por mes. Este era el tarifario que tenían los muchachos de la UOCRA Bahía Blanca. Nadie se había animado a abrir una causa judicial. Entonces, fíjense también cómo para hacer caer a estos muchachos hace falta una decisión política. María Eugenia Vidal en su momento dijo, hay una mafia en la UOCRA de Bahía Blanca. El fiscal general de Bahía Blanca no tuvo más remedio que abrir una causa de oficio. Y a partir de ahí, en 3 meses, hicieron las escuchas, tomaron los testigos que tenían que tomar y marcharon todos presos. Los muchachos de la UOCRA de Bahía Blanca, frente al tsunami que se les veía venir, que veían venir, porque ya estaba el Pata Medina preso, ¿qué hicieron? Renunciaron y dejaron que viniera un interventor amigo de una seccional vecina a manejar la UOCRA de Bahía Blanca mientras ellos la llevaban de atrás. ¿Qué fue lo que pasó? La pantomima no duró mucho y los 2 principales sindicalistas denunciados, Leguizamón y Monteros, y Burgos, terminaron presos junto con otros 10 muchachos. ¿Cuál era el método del curro? El mismo que el del Pata Medina, diferencia más, diferencia menos. El catering para las obras. Primero le cortaban boleto, una coima, en negro. Por eso le encontraron 100.000 mangos, 100.000 dólares y 500.000 pesos en negro a él y otra plata a los otros muchachos, siempre billete vivo, negra, la que no queda bancarizada. Después de cobrarle una guita en negro, empezaban a pedirle que contrataran a empresas amigas. Algo que ahora, después vamos a verlo, porque también están investigando en el entorno de los Moyano. ¿Cómo es posible que el sindicato de camioneros pagaba millones de mangos a una constructora que era de la hija de la pareja de Moyano? Pero eso vamos a contárselo después. Sigamos con la UOCRA. ¿Qué les obligaban a contratar? Empresas de catering, a diferencia del Pata Medina, que tenía otras empresas, les obligaban a contratar una empresa de baños químicos, que era de ellos, la tenían bien armada. Vean cómo funcionaba la UOCRA de Bahía Blanca. Hoy hay 4 rutas. Ejemplo 51, ejemplo Ruta 60, que están paralizadas y que tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la UOCRA, Burgos, que no solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte, equipamiento, en un acto que claramente es corrupto. Más que evidente que estamos frente a una estrategia mediática llevada adelante por el gobierno actual para desacreditar a la dirigencia sindical. Nosotros esta licitación la ganamos con precio. Acá no hubo precio, no hay coima, no hubo nada. La ganamos en precio. Que le pregunten a los compañeros si
le tienen el transporte como correspondiente y si le dan la comida correspondiente las cosas, pero no importa. Lo discutiremos en el Ministerio de Trabajo. Dijiste el tema, el transporte lo estamos haciendo porque le pagamos una diferencia a ellos. Por eso transporte. Entonces el transporte tengo que contratar el transporte a ustedes, o la vianda se tengo que contratar a ustedes. Cuando ustedes vinieron, estaban entrando, no dejaron entrar al vehículo de la vianda que le traía la comida a la gente. No se lo dejaban entrar. A la gente nosotros la defendemos, no la traemos. Le damos vianda. Pero no me digas que no se la damos la vianda. Al Ministerio de Trabajo. ¿Pero le damos la vianda o no le damos la vianda? Depende de los juicios laborales. Los juicios laborales aparecen por empresas como esta. Un sindicato no le puede obligar a una empresa a contratar a determinados proveedores. Porque entonces tengo que pensar que no está pensando en lo mejor para los trabajadores, sino en un negocio propio. Si la gobernadora hubiera tenido algún dato real, después de declarar en los medios, ¿qué tiene que hacer? Ir a la fiscalía y hacer la denuncia concreta como cualquier ciudadano. Esto no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es justamente desprestigiar. ¿Y por dónde arrancan? Por un gremio estratégico, por una actividad estratégica para lo que es una política de gobierno como es la industria de la construcción. Y nosotros vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque las obras son de la gente que las necesita. Esas rutas se han pedido durante décadas en la provincia y también son de los trabajadores que no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato. A ver, no hay que asustarse. Digo, cuando un sindicato pelea y pelea duro, está bien que lo haga. Pero esa pelea se desnaturaliza cuando aparece el fajo de billetes. Y estamos hablando de muchos fajos de billetes. ¿Qué quiero decir? Si un sindicato utiliza armas y discute duramente una mejora para sus defendidos, está bien, forma parte de las reglas de juego y del tironeo entre una empresa y el sindicato, o entre una patronal y el sindicato. Esto forma parte de la regla del juego. Ahora bien, también forma parte de la regla del juego que la lucha no se termine cuando le ponen un billete al sindicalista que se lo lleva a su propio bolsillo, ¿sí? Porque ahí ya se desnaturaliza la lucha sindical. Miren, allá por los años 70, uno de los más interesantes escritores argentinos, llamado Rodolfo Walsh, escribió un libro que se llama ¿Quién mató a Rosendo?, que era un análisis de una lucha interna entre fracciones sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica, donde se comprobaba que a Rosendo García, un sindicalista allegado a Augusto Timoteo Bandor, lo había matado gente del propio Bandor. No lo había matado la policía, hacían la pericia balística y trazaban esto. Mientras se demostraba esto, él explicaba que esta pelea de bandas tenía más que ver con el dinero que con las ideas. Y esto es lo que se ve tantos años después corregido y aumentado. Bandor era un nene de pecho al lado de estos muchachos. Bandor, que era un señor que tenía esta picardía, que iba al conflicto, pero cuando podía arreglaba, bajaba el conflicto, negociaba alguna mejora para sus trabajadores y plata para su bolsillo, nunca hubiera imaginado este esquema por el cual buena parte de los sindicatos, o por lo menos los sindicatos más despiadados, se han convertido en esto, por el método en el cual agarran inventan un conflicto o exasperan un conflicto social, le cobran por izquierda al tipo con el que tienen que negociar una mejora para los trabajadores, le dan una mejora mínima a los trabajadores y se llevan guita en negro. Esto es lo que pasó durante todos estos años y lo que ahora entró en crisis. Es un modelo sindical que en su versión más exasperada lleva a estas cosas. Y después las empresas paralelas, digamos, ahí se empieza a ver cómo buena parte de los sindicalistas que están cayendo presos no pueden justificar una declaración jurada. Después está la discusión eterna, ¿son todos así? No, no son todos así. Evidentemente hay sindicalistas que pueden pasar por la vida y los pueden dar vuelta como una media y no les van a encontrar nada. ¿Sí? Es así, pero hay otros que desde hace años se sabe que no pueden justificar la guita que tienen, no pueden justificar el tren de vida que tienen, y sin embargo, hasta ahora, esta idea de que, bueno, los sindicalistas se enriquecían, era una picardía, había que tomarlo como parte del paisaje. Esto es lo que ha empezado a estallar por los aires, ¿sí? Que un tipo que hasta el año 2002 vivía de un plan trabajar, ¿cómo es posible que hoy tenga una casa en Montehermoso, 500 lucas en el colchón, otras 100.000? ¿Cómo es posible? ¿En qué punto el sindicalismo empezó a rodearse de pistoleros que ya existían en los tiempos de Bandor,
pero no pistoleros que se mataban solamente por el control del territorio como si fueran narcos, porque tener el territorio es lo que les permite, en el caso de la UOCRA, ir a cobrarle a cada una de las obras en construcción, cobrarles plata negra por un lado y obligarlos a contratar a las empresas amigas por otro. Este modelo de sindicalismo, comparado con lo que hacía Bandor, es infinitamente superior en su perversión, porque efectivamente a veces consiguen buenos aumentos de paritaria. Digamos, los que trabajan en camioneros durante años estuvieron muy contentos de lo que cobraban por camioneros. Y cuando Moyano le ponía los camiones enfrente a los que trabajaban empleados de comercio, los tipos de comercio se querían pasar a camioneros porque decían el convenio de camioneros nos conviene mucho más. ¿Sí? O sea, efectivamente, en algunos casos sí obtenían mejoras para sus trabajadores, pero esas mejoras quedaban desnaturalizadas, no eran mejoras que se obtenían solamente por altruismo y por lucha social. Esas mejoras quedaban manchadas cuando uno ve la fortuna que amasaban los tipos. Este es el caso que nosotros les vamos a contar ahora respecto de lo que está investigando la UIF. ¿Se acuerdan que yo ya les decía, ojo, a ver si en algún momento se toma la decisión política, el gobierno toma la decisión política de investigar a los Moyano a través de la UIF, que es el terror de todos? ¿Sí? Hablamos varias veces sobre cómo es el mecanismo para que te metan preso. Informe de la UIF, causa federal por lavado, doctrina Irurson y vas preso hasta que te la rebuscas para explicarlo en el juicio oral. Ahora, Esteban, se conoció que la UIF efectivamente está investigando a los Moyano, pero por una constructora lateral. ¿Cómo es esto? Exactamente. Se puede decir que lo viene investigando hace bastante tiempo porque la denuncia es vieja. La denuncia es de allá por 2010, la hizo Graciela Ocaña. Y acá la tenemos a la UIF investigando transferencias de fondo. Recordemos siempre que cuando decimos la UIF es el gobierno. La UIF depende del Ministerio de Justicia y no se mueve sin que haya una orden política. También nosotros decimos que la UIF ahora parece que solamente investiga sindicatos y ya dejó de investigar los bancos, pero son los aires de la época. Indudablemente hay un ok del gobierno para que la UIF haya hecho público la cantidad de cheques que firmó Pablo Moyano, titular del sindicato de camioneros, a la empresa Aconra Construcciones. Aconra Construcciones es la misma que, entre otras cuestiones, remodeló el sanatorio de Caballito que se inauguró el día lunes. Rolando, ¿te acordarás? Aconra es la que hizo la obra. Exactamente. Es una empresa de la década del 90 que durante 10 años no tuvo ningún tipo de actividad y que subrepticiamente pasó a facturar más de 100 millones de mangos. Hay alrededor de 100 cheques firmados de Pablo Moyano a favor de Aconra. Claro, pero Aconra es una empresa cuya titular es la hija de la pareja de Moyano. ¿Sí? Pero además, buena parte de las obras que hace Aconra no es que una empresa con una constructora que construye para diferentes lugares. Es como una especie de constructora cautiva de camioneros. Exactamente, prácticamente toda la actividad de Aconra es para camioneros. Sí, la maneja la hija de Liliana Esther Zulet. Liliana Esther Zulet es básicamente el cerebro de la organización empresarial de Hugo Moyano. Si la memoria no me falla, la mujer Moyano tenía una condena por estafa. Exactamente. Y estuvo procesada también en la causa de los medicamentos truchos. Pero como parte de esas negociaciones entre bambalinas, en algún momento la despegaron. Pero había una parte de la causa de la mafia de los medicamentos que llevaba a los famosos troqueles, ¿sí? Y aparecían en la obra, en Oschoca, la obra social de los camioneros, troqueles falsificados, y por eso creo que incluso estuvo indagada la esposa de Moyano. Sí, tengo entendido que incluso fue condenada, tanto es así que por eso no ocupa la titularidad de ninguna de las empresas, pero sí su hija, Valeria Salerno, que podría ser hijastra de Hugo Moyano, que maneja Aconra, entre otros, y maneja la empresa que gerencia también Oschoca. Oschoca es la obra social, como vos bien dijiste, de camioneros. Salerno se hizo cargo de estas empresas cuando apenas tenía 23 años, Rolando, y no tiene ningún tipo de experiencia y ninguna actividad registrada previa a esto. Sin embargo, en el último blanqueo, ¿cuánta plata blanqueó? Más de 10 millones de pesos blanqueó la familia. No le fue mal, ¿eh? No le fue mal. La familia de la mujer de Moyano. O sea, Moyano fue vivo en esto. ¿Qué hizo? A los hijos... Esta misma chica, Salerno, es la que blanqueó 10 millones de pesos. Exactamente, su familia, exactamente. ¿Sabe lo que hizo Moyano? Puso a todos sus hijos al frente de los gremios y en el fútbol. Y a la familia de su esposa en los negocios. Básicamente claro, como si alguien no se fuera a dar cuenta. Exactamente, básicamente es esto para que no sean los mismos apellidos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está investigando la UIF? La UIF no es querellante, sino que investigó y le pasó toda la información al juez Bonadío, que está a cargo de la causa y que lo podría comprometer mucho ¿a quién? A Pablo Moyano y no tanto a Hugo. ¿Por qué? Porque los cheques fueron firmados de camioneros a Aconra. ¿Y quién firmó?
Pablo Moyano. Hugo en ese momento no era titular del gremio de camioneros. Moyano podría estar más comprometido por otra causa, Rolando, si querés te la paso acá y después ampliamos, que la del famoso barra de Independiente Pablo Bebote Álvarez. Que hoy declaró con el juez Armela. Exactamente. Acá hay 2 jueces que están investigando. La parte de los business de la esposa, digamos, los tiene el juez Bonadío. Impredecible en el futuro de lo que puede llegar a pasar. Y la otra causa, la de la barra de Independiente, donde Hugo Moyano y Yoyo Maldonado, Héctor Yoyo Maldonado, está muy comprometido, lo está investigando el juez de Quilmes, Luis Federico Almeida. Ahí hay 2 posibilidades, porque esto también puede ser. Hay 2 posibilidades. Tal vez Aconra, como empresa, digamos, sea una empresa que construye a costos más baratos que lo que puede construir otra empresa constructora. O tal vez sea al revés, los precios de Aconra estén inflados y esa guita después se termine desviando. Algo que están sospechando en la propia UIF, porque ¿cuántas quintas compraron ahí en Parque Leluar a nombre de la empresa? Una, por lo menos, no, varias, pero la que remodelaron la hizo Aconra, que es donde vive Moyano. Sí, la famosa quinta de Parque Leluar son 5 en total. ¿Sabés cuál es la otra diferencia con muchas de otras operatorias, Rolando? Que se cree que la empresa es tan de la titularidad de Moyano que ni siquiera tiene la necesidad de transferir la plata a otro lado. ¿Viste lo que pasa con Santa María? Que dice que se giraba la plata a una empresa, un testaferro, y el testaferro devolvía la guita, digamos, a cuentas de la familia Santa María. Acá directamente van a la empresa constructora y se queda ahí. Porque claro, la empresa constructora es directamente de la familia Moyano. Ni siquiera... 6 casaquintas en Parque Leluar. Acá tengo el dato preciso. Se sabe desde hace años que Moyano vive en Parque Leluar, en una casa fastuosa, digamos, que no puede justificar con una declaración jurada. Entonces, estas son las cosas que ahora, que antes se miraban como pequeñas picardías, como José Pedraza, un sindicalista que creo que no tenía ni el secundario, termina viviendo en Puerto Madero, en una torre en el piso 30 y pico, de ahí donde se lo fueron a llevar preso después de la muerte de Mariano Ferreira. Estos misterios del sindicalismo que antes eran vistos simplemente como una picardía del modelo Bandor mejorado, ahora empiezan a caer porque se empieza a ver la plata. Cuando aparece la plata, cuando aparece la riqueza que se llevan, se desnaturaliza el conflicto sindical. Vean, hablando de Aconra, ahí lo tiene la Moyano en la inauguración del Sanatorio Antártida, el remodelado Sanatorio Antártida, donde fue el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Ahí, esto fue ayer. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? La inauguración, no sé si decirle que fue una inauguración trucha, fue una inauguración por lo menos apurada. Sí, Rolo, por ejemplo, no había ni siquiera escalinata de acceso, había una rampa, improvisaron una rampa, de hecho no hay personal todavía para abrir el sanatorio. Y yo creo que se pueden estar bastante incómodos ahora, después de conocer el informe de la UIF, los funcionarios que allí fueron a aplaudir. Bueno, tal vez adelantaron la inauguración porque sabían que venía el informe para decir, bueno, esto es lo que hace Aconra, acá está. Y vos no sabés es que una constructora de fantasmas. Ahí tienen la foto de cómo está, en verdad, el Sindicato Antártida, ¿no? El Sanatorio Antártida. Sí lo inauguraron, pero la inauguración fue de oropeles, en verdad, porque todavía está tapiado. Rolo, ¿y sabés qué otro dato? ¿Sabés que se inauguró también una placa agradeciéndole a la empresa Aconra que había hecho la obra? Bueno, ni más ni menos. No es que lo ocultan, no es que lo ocultan. Por eso digo, si en algún momento la investigación se convierte en una causa judicial, deberán demostrar que la empresa constructora cautiva del gremio camioneros es una ventaja para los afiliados porque construye más barato y después deberán explicar por qué compró 6 quintas en Parque Leluar, si era una inversión inmobiliaria o era una manera de darle quintas y casas lujosas a toda la familia. No, directamente porque se giraron de la cuenta de camionero 200 millones a Aconra. Directamente, esto lo tiene probado la UIF. Ya el juez Bonadío ahora deberá valorar esa prueba, si es interesante o no, pero atenti a seguir la figura de Pablo Moyano, que no estuvo en Caballito en la inauguración del sanatorio. Y muchachos, los narcos peruanos siempre nos dan sorpresas. Hablo de la gente que maneja la Villa 1114. Ustedes saben que nosotros hemos seguido ese tema, lo hemos seguido, y pensamos que estaban todos presos. Bueno, pues no. El juez Sergio Torres acaba de firmar hace un par de días una detención y un procesamiento para varios muchachos que todavía estaban vendiendo droga en la Villa 1114, pasta base, cocaína, que dependían del legendario Marco Estrada González, el líder eterno de los narcos peruanos de la 1114. Pero lo más interesante, ¿saben cuánto recaudaban por semana? 500 lucas.
ustedes están viendo es un video de inteligencia que se grabó y que nosotros presentamos hace pocos meses. Lo nuevo es una hoja de contabilidad sencillita que muestra que había días que levantaban de venta de cocaína y pasta base, 1 millón de pesos, 1.200.000, muchos días 500 lucas, había de baja venta, pero se ve que los fines de semana mejoraba el business y ahí está. Esa es la cuenta que hacían los muchachos de la 1-11-14. ¿Quiénes son los que cayeron? Bueno, nosotros algunos les habíamos ido contando los que habían caído en el último tiempo. El Cholo Van Damme, uno que lo embocaron borracho, lo venían siguiendo, dejaron que se emborrachara, cuando salió medio escabiado, lo metieron para adentro. Jair Dani Aguilar Fernández era otro de los que estaba prófugo, también lo detuvieron. Como parte del procesamiento de todos estos muchachos es que apareció este papel. Sí, descabezaron prácticamente a toda la cúpula, Rolando, desde hace muchísimos años. Hay más de 100 detenidos en total, hablamos de la Villa 1-11-14. Se incautaron alrededor de 99 armas en todos esos procedimientos. Y la última figura importante que cayó fue la del Cholo Van Damme, como vos dijiste. Pero la otra, en junio, fue la de doña Lili, la suegra de Marco Estrada González, preso. Y en ese momento, cuando la detuvieron, se decía, ¿cómo? ¿La mujer seguía manejando el negocio de la droga en la villa? ¿Cómo lo hacía? A través de órdenes que recibía desde la cárcel del penal de Ezeiza de Marco Estrada González. Igual y esto es lo que dice ahora el fallo. Hay que decir que lamentablemente todavía nunca encontraron las cocinas, porque hay cantidad de sospechas de inteligencia que, tal como se está estilando, es más negocio importar la pasta base desde Perú o desde Bolivia y cocinarla, convertirla acá en cocaína, porque acá se consiguen bastante más fácil los precursores químicos. Entonces hay una seria sospecha de que se está cocinando cocaína en la Argentina y no se sabe si es adentro de la villa, en casas especiales que no fueron detectadas todavía, si es en un nudo particular que es General Rodríguez, que se ha convertido en un lugar de desembarco de drogas para redistribución hacia la capital. Digamos, hay mucha sospecha de inteligencia, pero todavía no lograron dar con eso. En cualquier caso, que facturen entre 500 lucas y un palo por día, es un negocio. Sí, ¿sabés qué pata falta, Rolo? La complicidad de mínima del Servicio Penitenciario Federal. Claro, ¿cómo hace para hablar? Exactamente. ¿Cómo hace? Exactamente. Sí. Pero si ustedes quieren saber cómo funcionan los narcos y cómo les llevan la contabilidad, escuchen este testimonio. La verdad que no es un testimonio nuevo, precisamente. Es un testimonio que tiene más de 15 años. Hace 15 años, ya se escapaban, había arrepentidos que contaban cómo funcionaban los narcos peruanos de la Villa 1-11-14. Lo inexplicable es que hasta hoy sigan ahí y sigan ganando un palo por día. Y asesinatos, vi cómo se mataba personas. Todo eso ya me comenzó a enfriar, ¿vio? ¿Enfriar o asustar? A asustar, ¿no? Asustar porque yo decía en cualquier momento también era para mí. Entonces comencé a negarme, a salir. ¿Esta gente son muy violentos? Demasiado. En verdad no es la primera vez que conozco a alguien que rompe con los narcos peruanos del Bajo Flores, se escapa y habla. Acá es donde están toda la cúpula, ¿no? Donde para también el que comanda. Y Marco. para todo el día. Marco está todo el día ahí. Prácticamente todo el día. Puede llegar a las 10, 11 de la mañana porque no vive ahí ni se sabe nunca dónde vive. Hace 9 años presenté a este hombre, algo así como un contador de los narcos de la Villa 1-11-14. Todos están sentados sobre una silla, a veces están tomando cerveza y todos tienen las armas a la vista, ¿no? Lo tienen las pistolas en la cintura o la metralleta con el colgador aquí. Y todos tienen caras pues, de frente que uno al toque los ve y sabe que son delincuentes, ¿no? Que son asesinos. Estaba amenazado de muerte y sin documentos. Aceptó contar su historia antes de ir a esconderse en Perú. ¿Está en peligro tu vida? Sí, definitivamente. Es más, con lo que estoy contando ahora, definitivamente. Este hombre sabía bastante, pero no lo suficiente como para sacudir a los narcos peruanos. Aquí es donde se guarda la droga por mayor. Se guarda la droga al por mayor, se guardan las armas. ¿Cuánta droga hay ahí? ¿Cuánto puede haber? Bueno, debe haber cuánto. Semanalmente se mueve 30 kilos, más o menos. Armas hay bastante, ¿no? Ahí pueden entrar itacas, metralletas, pistolas de 9, que es lo que más llevan, y 38. Luego de sus revelaciones hubo allanamientos, algunos detenidos, pocas condenas. Y los narcos peruanos siguieron dominando la Villa del Bajo Flores.
¿Saben cuánto tiempo pasó desde que yo hice esa entrevista con el contador de los narcos peruanos? Yo sé que ahí estoy un poco más joven, pero ¿saben cuánto tiempo pasó? 18 años. Hice esa entrevista en el verano del 2000. En el verano del 2000. Al tiempo me entero que los operativos habían hecho una serie de allanamientos, pero alguien había avisado y los tipos se habían ido. ¿Saben cómo termina la historia? Que casi termino procesado yo, porque me metieron una causa por haber divulgado los videos de inteligencia, casi termino procesado yo. ¿Y qué de la vida de ese buen muchacho, Rolo? Le pagamos el pasaje en micro y se fue a Chile. O sea, la única condición que el tipo nos puso es que para dar la cara, que esperáramos a que él se fuera, le pagamos un pasaje en micro a Chile y se fue. De ahí. Después nunca más lo vimos, pero ese testimonio yo lo presenté en una causa judicial. El juez que tenía ese caso era el juez Gabriel Cavallo. El que estaba investigando a los narcos peruanos era el Fino Palacios, que todavía estaba en la Policía Federal. Casi, insisto, casi me procesan a mí por divulgar los videos de inteligencia de la policía, donde se veía a los narcos peruanos hablando, y los narcos siempre estuvieron libres. Después hicieron un juicio abreviado y recién después de mucho tiempo, vale decir, hace 2 años, los volvieron a meter presos. O sea, hace 18 años que se sabe que Marco Estrada González manejaba el narcotráfico en la Villa 1114, que tenía la mula, que cocinaba cocaína, que manejaba... 18 años. 18 años pasaron y recién ahora, y todavía hoy, siguen facturando un palo por día. A su socio, el Cholo Van Damme, lo dejaron escapar. Claro. Básicamente, si llegó al aeropuerto de Seiza y dijo, usted tiene pedido de captura, y pese a ello se fue. Bueno, ahora lo volvieron a detener, sí. Ahora lo volvieron a detener. Pero este es el problema, porque no hay ningún caso como el de los narcos peruanos de la Villa 1114 en la Argentina. No hay ningún caso. Los tipos lograron sobrevivir con una estructura grande de más de 150 personas a lo largo de 18 años, porque todavía están vivos y todavía están manejando el narcotráfico en la Villa 1114. Porque caen algunos, lo suceden otros, caen algunos, lo suceden otros, y así continúan. Véanlo. Para controlar una villa hacen falta muchos vigías. 1, 2, 3... varios vigías. Los vigías tienen que tener reflejos para escapar a tiempo. Y celulares. 1, 2, 3. Muchos celulares. Y remises. Varios remises. Hoy, narcos peruanos siguen manejando la Villa 1114 y usan los mismos métodos de organización. Vean lo que son los pasillos, ¿no? Pasillos cerrados, típicos. El detalle es que de un tiempo a esta parte se empezó a construir las casas muy pegaditas para que desde el aire los helicópteros no puedan ver quién se escapa por los pasillos. Cuando hay un operativo, el helicóptero se puede poner arriba y mirar quién se escapa por los pasillos. Bueno, no. Desde que existen estos techos tan cerrados, ya los helicópteros no sirven para nada cuando se quiere hacer un allanamiento en la Villa 1114. Mirá las lomas de burro que hay, que ponen. Ven la loma para que no venga el carro de asalto rápido y pueda entrar. A ver acá, esta que se acaba adelante. Mirá que cacho de loma de burro. Gigantesca, ¿viste? Vos no podés venir rápido. Mirá. Uy. Mirá. Somos 3 nada más en un auto, ¿eh? Claro. No podés venir rápido acá. Es algo increíble. Toma este pasillo. Ahí hay otro satélite sentado, ahí. Hablando por teléfono. ¿Viste? Hablando por teléfono. Están todos sentados los chavas. Vista del pasillo para allá. La boluda no, la mina ni lo vio el boludo. No. Ni se enteró. Si mirás al lado de él, ¿ven, chicos? ¿Viste? ¿Ves? Me agarré dormido, mirá. Mirá. ¿Ves? Sí, mirá. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Mirá, mirá, el de la moto, mirá el de la moto. Mirá. ¿Viste? Mirá, vamos a ver. Ese está vendiendo merca. Ah, sí, satélite vende merca. ¿Lo viste lo mejor? No. ¿Dejó la marca atrás? ¿Puedo bajar? Pará, que vamos a bajar. Sí, me puedo bajar, Dejó la bolsa de merca. Bájate. Bájate, nosotros lo hacemos la mano. No, tranquilo. Eso es lo que dejan ellos, yo estaba vendiendo, ¿ves?
No mostremos nada. Mirá, está vendiendo el chaval. ¿Qué es eso? Eso es marihuana, seguramente. Ahora te abro uno. Dale, dale. Ya te viene una otra. ¿No? Esto es marucha. Seguro, mirá. Ni nos vio, durmió porque estaba hablando con la vida, se está haciendo el gato el boludo. ¿No tenés un cuchillo mejor? Sí. Dame un cuchillito. Yo me corté las uñas justo. Tranquilo que Bueno, ven, esto es lo que pasa. Este era un banco de vigías, ¿sí? Que uno de nuestros camarógrafos lo filma a uno de los vendedores, sale corriendo y suelta la carga. Aquí tienen, marihuana. Esto es para demostrar, digamos, que la estructura de venta de drogas sigue funcionando. Vamos a una información urgente porque, Néstor, se estima inminente la liberación del amigo de Amado Vudú, que estaba preso, de Núñez Carmona. ¿Y qué va a pasar con el propio Amado Vudú también? Porque se consideraba también que había una posibilidad de que lo dejaran en libertad. El ex vicepresidente Amado Vudú pasa sus últimas horas detenido. Mañana a las 10 de la mañana hay una audiencia ante la Cámara Federal donde van a tratar la apelación contra la única causa por la cual Vudú hoy está detenido. Recordamos, hoy a la mañana le dieron la excarcelación en aquel expediente en el que fue filmado y fotografiado cuando lo detuvieron en yoguineta y pantuflas en su departamento de Puerto Madero. En esa causa hoy le dieron la excarcelación. La causa que era de enriquecimiento ilícito, digamos. Exactamente, que arrancó como enriquecimiento ilícito y que después, por un viraje extraño que el fallo describe, terminó siendo asociación ilícita y lavado de dinero. Que no falte un lavado de dinero, que no se le niega a nadie. Mira, es como un café, ¿viste? Para simplificar, para entender qué es lo que está pasando, en el mismo momento en que Miguel Echecolache está en su casa en Mar del Plata, Amado Vudú está preso por la rendición de 3 viáticos. El fallo dice que Vudú le dictaron el procesamiento con prisión preventiva por las presuntas irregularidades en la rendición de 3 viáticos en viajes oficiales. Sí, eran supuestamente facturas truchadas de hoteles en París. Pero eran 3 viáticos con una diferencia económica en 3 viajes que él cumplió cuando era ministro de Economía, ni siquiera cuando era vicepresidente. Bueno, por eso está preso. Mañana hay una audiencia a las 10 de la mañana. Es la misma sala que hoy le concedió la excarcelación. O sea que da para pensar que no se van a desdecir de lo que consideraron ayer. Porque si en una causa más grave, en principio le dieron la excarcelación, se la deberían dar en una causa más chica. Pero además porque el propio fallo en el que le dieron la excarcelación en la otra causa dice hoy específicamente que el juez Ariel Lijo, Vudú está detenido por aquel episodio de su departamento y todavía no se resolvió su situación procesal. Entonces, lo que el fallo dice es... ¿Todavía no lo procesaron? Todavía no está procesado y esto es lo que resalta el fallo. Entonces, lo que dice el juez Eduardo Fara, dice, lo procesaron en esta causa de los viáticos y le dictaron prisión preventiva porque como en la otra no hay demasiado, o por lo menos no hay demasiada premura en avanzar con lo que hay, entonces lo dejaron preso por esta. Quien puede lo más, puede lo menos, todo parece indicar que mañana a la noche Amado Vudú duerme en su casa. ¿Y Núñez Carmona ya salió? Núñez Carmona tenía previsto salir hoy, tenía que completar unos últimos trámites, probablemente ya está en libertad, no hemos podido chequear si ya se concretó, pero sí tenía la libertad bajo caución juratoria, esto es, ni siquiera tiene que poner un centavo para pagar su fianza, la libertad bajo caución juratoria se concreta en el momento, hay que firmar unos papeles, un compromiso de presentarse ante el juzgado, pero Núñez Carmona ya está en libertad. Igual hay que aclarar siempre que Vudú está preso no por la causa Chicone, por la cual ya había ido a juicio oral y había esperado el juicio oral en libertad. De las declaraciones de Van de Brule, que había aceptado declarar como arrepentido en la causa Chicone, ¿avanzó algo? ¿Se supo algo nuevo? ¿Trajo alguna novedad a la situación de Vudú? No, en realidad la declaración de Van de Brule a Vudú no lo terminaba de perjudicar, si bien lo dejaba muy pegado con la cuestión de la causa de Formosa. En lo que tiene que ver con Chicone, casi te diría que la declaración de Van de Brule lo favorecía. En el fallo de hoy se hace mención ahí
el juez Leopoldo Bruglia se había inclinado por dejarlo preso a Vudú y dice hay que prestarle atención a lo que dice ese expediente. Pero lo concreto es que después de que declaró Van den Brule no ha habido un gran movimiento que permita mantener a nuevas personas en prisión. Bueno, y otra información urgente tiene que ver con un caso que hasta ahora había pasado un poco desapercibido, pero nosotros aquí en Tercera Posición volvimos varias veces sobre ese tema que tiene que ver con el conflicto de intereses que se había planteado entre el Grupo Macri y el propio presidente Mauricio Macri y las acciones de Autopista del Sol. Recuerden que había habido una denuncia sobre cómo las acciones de Autopista del Sol, el Grupo Macri las había vendido a un 394% más de lo que era su tasación hasta hacía poco tiempo, y en el medio, después se supo, pasaron dos cosas. Primero, un aumento importantísimo del peaje de la Autopista del Sol, y después, ahora, o hace unos meses, se supo que el gobierno había dado de baja el tren VIP que venía desde Pilar para acá, que después se supo que había una estación de transferencia de estacionamiento que estaba financiada por narcos colombianos, pero cuando se supo lo de los narcos colombianos, ya antes el gobierno había dado de baja ese tren VIP que podía generar que bajara el flujo de autos que iban por la Panamericana. De las dos medidas, derivó que después el Grupo Macri vendió las acciones con una óptima ganancia. Bueno, ahora esa causa que se había abierto, que le había abierto de oficio virtualmente el fiscal Guillermo Marijuán, se cerró. Se cerró y acaso definitivamente, porque como nadie la apeló, porque el propio fiscal Marijuán pidió archivarla, entonces la causa está cerrada. Macri es inocente en esa causa y el fallo dice algo así como que Macri no es Macri. Vos hablabas recién del incremento de los peajes. Los peajes en el acceso por el norte de la capital federal aumentaron entre diciembre de 2015 y mediados de 2017 casi un 400%. Escuchá este dato. Hay 50 informes del organismo de control de las redes viales, del famoso OCOVI, que dice que esos... Ya durante el gobierno de Macri. Exactamente, que dice que esos incrementos no tienen razón de ser, que no tienen justificación. Explicamos brevemente cuál fue la historia. El organismo que tenía a su cargo, el que regenteaba el acceso norte a Autopistas del Sol, obtuvo una ganancia sideral en la venta de sus acciones, casi 20 millones de dólares, 19.700.000 dólares. Cuando se generó esta causa, que fue impulsada por la diputada Margarita Stolbizer, la entonces diputada Margarita Stolbizer, el presidente de SOCMA se presentó ante el fiscal Marijuán y le dijo algo así como que Macri no es Macri, que en esa empresa tenían apenas el 7%, que no tenían poder de voto, y le dijo algo más, que en la venta de acciones poco menos que habían perdido plata. Porque pues me estás haciendo llorar, me voy a acomodar. En un momento dado, el fiscal Marijuán metió la mano en el bolsillo como para dar unos mangos, pero hasta ahí no llegó la historia. Lo concreto es que Marijuán pidió el archivo de esa causa y si el fiscal... ¿Esto genera un antecedente para otras causas de conflictos de intereses? Absolutamente, porque si en este conflicto de intereses el fiscal está diciendo no hay mucho para investigar porque las explicaciones son suficientes y no hay nada que investigar respecto de que hayan hecho algo que esté en contra de los intereses del Estado y a favor de las empresas, perfectamente mañana cualquiera de los CEOs que han llegado desde sus empresas hasta el gobierno podrían invocar este fallo y con las mismas explicaciones decir, señores, aquí no ha pasado nada. Bueno, pero recordemos que después que nosotros contábamos y que se conoció este fin de semana el conflicto de intereses de las compras de los parques eólicos, hubo diputados de Unidad Ciudadana que denunciaron esto. Se podría aplicar la misma, no sé, no es una jurisprudencia porque es una decisión de un fiscal, pero este criterio se podría volver a aplicar. Es mucho más que una decisión de un fiscal, porque la decisión del fiscal tiene que estar refrendada por el juez Daniel Rafeca, ya fue refrendada por el juez Daniel Rafeca. Que ¿Ah, este que le estaban por tirar por la ventana? Claro, porque no tenía, pero además Rafeca no tenía otra alternativa, porque no había nadie que le empujara la causa, no había causa en el término concreto. Entonces, este criterio, que está consolidado en el caso de las Autopistas del Sol, lo que puede hacerse extensivo es a la causa de los parques eólicos, a la causa de las compras de gas, a la causa que se ocurra, al correo. Se podría hacer extensivo diciendo, bueno, nosotros no teníamos una incidencia en la determinación que adoptó el gobierno, en consecuencia el gobierno no tuvo la intención de favorecer a las empresas que están respondiendo a sus ministros hoy. No tuvo esa intención y se terminó la historia. A ver, muchachos, no hay más para discutir. Todos rezan y dicen que la justicia es independiente. A ver, fíjense,
Hay una doctrina, que es esto, lo que llamamos la doctrina Irurzun, que dice que si alguien es poderoso, puede desviar una causa. Sin embargo, solo se aplica para los exfuncionarios. Para los funcionarios en ejercicio no fue nadie preso. Hoy entró en crisis eso, ¿eh? Hay un párrafo del voto del juez Fara que dice que sostener que porque Vudú fue vicepresidente, tiene relaciones con el actual poder que van a hacer que se mejore esa causa, es poco menos que ridículo. Bueno, hoy entró en crisis la doctrina. Es la que le aplicaron a Debido, es la que le aplicaron a muchos, digamos. La doctrina Irurzun, causa de lavado, doctrina Irurzun, marchas preso hasta el juicio oral. ¿Sí? A los funcionarios no se la aplican. Las causas por corrupción prosperan las del gobierno anterior. Ahora, esto que se llama de manera light, los conflictos de intereses se van cayendo uno a uno en los tribunales federales actuales. Y además, véanlo de otra manera, incluso hasta para las cosas notables, o que yo por lo menos respaldo, lo que pasó con la UOCRA de Bahía Blanca. Tuvo que ser la gobernadora la que dijera, ahí hay una mafia, para que la justicia dijera, bueno, che, basta, vamos a tener que meter preso a alguno. Y en 3 meses lo metieron presos. ¿Te puedo contar otro, Rolo? Dijo también la gobernadora que el intendente de Ensenada, Mario Seco, no había que meterlo preso. Y el fiscal ya tenía la orden de detención. Inmediatamente lo corrieron de la causa. Entonces, después no nos digan, muchachos, que la justicia es independiente. Digo, esto díganlo para la galería, pero cuando uno más o menos la ve, la tiene, es difícil de explicar. Cuando te dicen la justicia es independiente, lo que hay que preguntar es, ¿independiente de quién? Bueno, se conoció hoy, como ya el gobierno no dice nada del submarino Ara San Juan y nunca dio una buena explicación, ni siquiera dictó una medida que contemple que ese submarino no va a volver. Digo, hay muchas cosas en las cuales el gobierno está en deuda con la cuestión del Ara San Juan. Sobre todo una explicación oficial contundente. A falta de explicaciones oficiales, no tienen que llegar del exterior explicaciones de lo que pasó con el submarino Ara San Juan. El diario Le Monde publicó en París un informe de la inteligencia naval de los Estados Unidos que dice cuál es la hipótesis de la inteligencia naval de los Estados Unidos sobre qué pasó con el submarino Ara San Juan. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Nuestra promesa es buscar hasta que agotemos todos los recursos y lo estamos haciendo. Un informe de la Armada diciendo que las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso y el tiempo que había sucedido, que había transcurrido, era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. ¡Mataron a mi hermano! ¡Porque lo sacan con alambre a navegar, hijo! ¡Yo estuve en la armada! Me llamaban para decirme si necesitaba apoyo, si quería ir a la base. Yo, por motu propio, no quise ir a la base porque me angustiaba mucho más. El primer día que considero ir a la base me acabo de enterar que me quedé viuda. El informe de la Armada puso un límite. No se puede estar indefinidamente buscando vida cuando las condiciones no son para la vida. Nosotros estuvimos acá firme ante esa situación y esta es la respuesta que nos dan, que los han abandonado, que los van a dejar en el mar cuando nosotros necesitamos a nuestros queridos para poder en que sea llevarle una flor. Vivos, muertos, como sea, pero ellos nos tienen que responder, ellos son héroes. Y a los héroes se los, ¿cómo se dice? Se los honra. Han hecho abandono de personas, han llevado a la muerte a ellos 4. Ustedes son los culpables de todo esto. ¿Qué le dice usted ahora con tranquilidad, sin que estén ellos, a los familiares que están tan angustiados? Hay que acompañarlas, están en un proceso de mucho estrés por la agonía. No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan, porque ellos no sé cómo se han sufrido, no sé cómo han estado. Ellos se fueron a la navegación normal como muchas que han hecho y no van a volver nunca más. Antes de zarpar, se acabaron las palabras, llegó el momento de los hechos.
¿Qué pasó, Néstor? ¿Qué dice el informe de inteligencia? Según lo que dice el informe de inteligencia, la explosión, que es una implosión, explota de adentro hacia afuera, fue el equivalente a 12.500 libras de TNT. Una explosión machaza. Gigantesca, que además acabó con todo lo que había a su alrededor en 8 milisegundos y que provocó el ingreso de agua del exterior al interior a una velocidad de 1.800 millas por hora. Si la muerte fue instantánea. Lo que dice concretamente es que cuando se produjo la explosión no tuvieron tiempo ni de pestañear. Ni se dieron cuenta. No tuvieron tiempo ni de pestañear. Claro, porque a esa profundidad... Tal cual. La presión del agua hizo que se potenciara todo. Es más, lo que está dando a entender es que probablemente ya no haya nada, que no lo encuentren porque ya no haya nada. No va a haber restos. Pedacitos. Eso es lo que dice el informe. Juan Enrique, hoy se conoció la inflación de diciembre, que tal como se preveía estaba arriba del 3%. 3,1% la inflación de diciembre, Rolando, y no es hinchazón, es inflación. Pero lo más importante es saber que tienen errado el diagnóstico, que no es simplemente un fenómeno monetario, que es algo más complejo. Lo importante a conocer es cuáles son los costos de no poder bajar la inflación. Hay dos costos muy importantes. El primero es que no se cumple otra promesa de campaña, que es la pobreza, Rolo. Con esta inflación no vamos a poder bajar la pobreza y mucho menos ir a pobreza cero. Y el segundo costo, pensar que la inflación es un fenómeno monetario y levantar la tasa de interés nos llevó a pagar 500.000 millones de pesos en tasas de interés a las LEVAX. Son algo así como 30.000 millones de dólares. Todo lo que tenía en reservas el gobierno anterior se pagó en intereses y tenemos la misma inflación que el año 2015. Mira, igual, 2015 medida por el IPSIS, 26,5%. Si le sacás la de diciembre, que es responsabilidad de este gobierno, estamos por debajo del 24,8% sumado. La meta que anunciaba el gobierno era el 17, ¿no? 17, por supuesto. Me decías, la meta era el 17%, se superó lejos, y lo que se espera para el año 2018, una promesa del 15%, y ya las expectativas de mercado hablan de un 20% de inflación. Y también hay que decir que la inflación de diciembre del 3 genera un arrastre para enero, al cual hay que agregarle el balde de nafta a los aumentos de tarifas. Mira, claramente lo que más aumentó en diciembre tuvo que ver con servicios y con transporte. Servicios 17% y transporte 3,2%. Ahora, eso mismo se va a reflejar en enero y seguramente y en febrero, cuando empiece el nuevo aumento de transporte. Claramente, el 15% que se esperaba para el año 2018 no se va a poder cumplir. Así nos vamos nosotros. Esto fue Tercera Posición. Chau.